Amigos del Búho, estamos en una nueva edición del Café Electoral. Este evento que tiene por objeto acercar a los candidatos, a los electores, a la comunidad arequipeña. Faltan muy pocas horas, en realidad, ya para tomar esta decisión considerada por los analistas como una elección muy importante en la historia nacional, pues el próximo Congreso, si bien va a tener un periodo corto, porque se trata de completar el periodo que debió ejercer el Congreso anterior, va a tener en sus manos la aprobación de reformas o no aprobarlas, reformas que podrían cambiar por lo menos el estilo de hacer política en nuestro país. Y en ese sentido los invito, como ya varias veces lo he hecho, a visitar el Politiquien. El Politiquien es una plataforma digital que hemos desarrollado un conjunto de periodistas y medios junto con la Universidad Nacional de San Agustín, donde están todos los candidatos con sus perfiles, sus historias, sus partidos. Hay información importante sobre cómo votar, sobre cómo se distribuye las curules en el Congreso, sobre lo que significa los votos blancos y nulos, en fin, todo lo que necesitan para asistir lo mejor informados posibles a la elección del día domingo 26. Como es usual, me acompaña Jorge Bedregal. No sé si quieres hacer una introducción. Sí, precisamente, ¿no? Esta es una de las elecciones más extrañas que hemos tenido, inédita en la historia del país, para un parlamento que va a tener un año y algo de funcionamiento, que va a tener que resolver muchos problemas de los que arrastramos del anterior parlamento, y que va a tener poco tiempo para entregar, pues, ¿no?, medallas a la Virgencita tal, o declarar el día del bizcocho, o qué sé yo, ¿no? En realidad creo que va a ser el Parlamento que va a tener más posibilidad de legislar, y por eso es tan clave esta elección. No podemos votar blanco, no podemos votar nulo, tenemos que votar, y para eso tenemos que informarnos, y para eso estamos nosotros, para ayudar a tomar una decisión. Muy bien, nos acompañan esta noche los candidatos Guillermo Ceballos Gámez. Él postula por el partido Democracia Directa. También está con nosotros Esther Quispe Tapia, ella postula por el partido Perú Patria Segura, y Guido del Carpio Rodríguez, que postula por el Partido Democrático Somos Perú. Como es la mecánica en este café, vamos a tener una primera ronda de 2 minutos por cada candidato para que puedan exponer sus principales propuestas y se presenten ante nuestra audiencia. Estamos en vivo por Facebook, por YouTube, por nuestro sitio web www.elbuho.pe. Compartan esta transmisión, hagan sus preguntas, que los candidatos, si bien no necesariamente en esta transmisión, van a poder seguir respondiéndoles en las horas y días que vengan a través de nuestras redes. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con el candidato Guillermo Ceballos Gámez por el espacio de 2 minutos. Adelante. He sido invitado por Democracia Directa y voy con la casita. Y por la premura del tiempo, quiero rápidamente enumerarles las propuestas, que también las he enumerado ya con argumentos en las redes sociales. Cambio de la Constitución, porque esta Constitución, proveniente del consenso de Washington, especialmente en su aspecto económico, tiene el origen de todas las maldades económicas que tiene nuestro país. Segundo lugar, reducción de los sueldos de los congresistas, porque tengo 1000 ejemplos que son públicos. Bartra, como congresista, ganó en el 2018 $436,000, soles. La señorita Chihuán, de nombre conocido, $439,600, soles, porque se les paga en Navidad 15,000 soles, escolaridad 15,000 soles, fiestas patrias 15,000 soles, tarjeta navideña 1,500 soles, combustible 4,000, instalación 7,000, gastos de representación 7,000, etcétera, etcétera, terminando con viajes al exterior, teléfonos y útiles de oficina. Entonces, esos sueldos son espantosos ante la realidad de un catedrático de la UNSA como yo, que en la última Navidad recibió 200 soles. Luego,
tenemos inmunidad parlamentaria. Esta institución nace en las revoluciones inglesas de 1866, en la Revolución Francesa, e incluso se anida en la Revolución Norteamericana, pero fue para dar inmunidad a los congresos como cuerpo corporativo cuando defendían una política del pueblo e incluso una religión a favor del pueblo, pero no para defender a personas. Por eso, la democracia directa, la casita, plantea desaparecer la inmunidad cuando se trata de delitos comunes, incluyendo al que habla, si comete un delito, tiene que ir a la cárcel previo proceso electoral. Muy bien. Vamos ahora con la candidata por Perú, Patria Segura. Esther Quispe. Esther Quispe Tapia. Adelante. Muy buenas noches, amigos televidentes. Yo soy Esther Quispe Tapia, soy docente de carrera, 13 años al servicio de los niños y el adolescente. Así también voy cursando mi segunda carrera de Derecho, tengo un diplomado en Gestión Pública y también pertenezco a una asociación cultural sin fines de lucro en pos de beneficio de los más necesitados. Entre mis propuestas tengo una que es la eliminación del artículo 93, que habla acerca de la inmunidad parlamentaria, así también lo que es la vacancia del congresista, porque es el único que es irrenunciable e irrevocable el puesto del congresista, y eso no es posible, porque podemos revocar al presidente de la República menos a un congresista. Entonces nosotros vamos a implementar eso para que también el congresista, si no cumple con sus funciones, sea revocada. Así también vamos a modificar la ley 26751, que habla acerca de la formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, porque no es dable que el Estado ponga trabas a la formalización. Arequipa pierde 2.500 millones de soles anuales. Entonces no podemos perder ese dinero, tenemos que trabajar con una minería artesanal segura, sin contaminación. También vamos a promover la ley del serenazgo, porque definitivamente la policía no se da abasto. Queremos una escuela oficial del serenazgo para que sean capacitados en el uso de armas no letales y hagan un trabajo conjunto con la Policía Nacional. Entonces, este 26, yo los invito a marcar la S y escribir el número 3, por una política decente. Muy bien. Muchas gracias, Esther. Vamos ahora con el candidato Guido del Carpio, del Partido Democrático Somos Perú. Si le alcanza. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación al búho. Muy buenas noches con todo el pueblo de Arequipa. Quien les habla es Guido del Carpio Rodríguez, un arequipeño como ustedes. Ex policía en Francia, durante 12 años ejercí como inspector de policía. Soy criminólogo formado en la Universidad París 8 en Francia y actualmente asesor en temas de seguridad ciudadana. Como partido Somos Perú, el corazón, partido fundado por Alberto Andrade Carmona, un partido limpio. Estamos definitivamente como partido renunciando como una propuesta a la inmunidad parlamentaria, como propuesta de partido, igualmente a la revocatoria de congresistas, que si no hacen su trabajo, que se vayan a su casa, y también reducción de los beneficios de los congresistas que son excesivos. Como propuesta personal, en mi campo, yo estoy planteando una reforma inmediata de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque esta ley, la 27933, creada en el periodo de Toledo, no ha hecho más que incrementarse la inseguridad en el Perú. Estaba hecha y creada para que se reduzcan los índices de delincuencia y delictivos, violencia, todo lo que estamos inmersos hoy en día tristemente, y esta ley ya no hay que crearla, la conozco muy bien y lo que quiero es plantear una reforma, plantear un órgano de control interno que pueda llevar frente a sus responsabilidades a todos los actores de la seguridad ciudadana que están comprendidos en el CONASEC, que es la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. Alcaldías, presidente regional, Poder Judicial, Fiscalía y Policía Nacional. No están haciendo su trabajo. Y este órgano de control los va a obligar a ellos a hacer su trabajo con competencias de sanciones administrativas y también penales, según el caso, en la omisión de sus cosas. Este 26 de enero los invito a marcar por un partido limpio y honesto, que es el corazón de Somos Perú, y el número 1 por Guido del Carpio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas
ahora con el candidato Guillermo Ceballos Gámez. Yo le preguntaría, usted proviene de la vieja izquierda. Su hermano Horacio Ceballos, para quienes no saben, fue el fundador del SUTEP, fue diputado. Y bueno, de un tiempo en que la izquierda tenía un discurso, digamos, más romántico, como se le vería ahora, una revolución idealista que la historia ha desbaratado de alguna manera. Ahora postula por un partido cuyo líder, como muchos líderes de izquierda, han sido acusados de corrupción en los últimos años, ¿no? No fue, por ejemplo, el caso de Alfonso Barrantes, que mantuvo una trayectoria limpia, pero ahora todo el que llega al poder, de izquierda, de derecha, de lo que fuera, termina involucrado en actos de corrupción, como el señor Goyo Santos, por ejemplo. ¿Cuál es su autocrítica, digamos, a este devenir histórico de la izquierda, de la que me imagino que en sus ideales se mantiene usted? Bueno, en primer lugar, yo para candidatear he presentado en las redes sociales, y aquí los tengo también, certificados de carecer de antecedentes policiales, de antecedentes judiciales y antecedentes penales. Quisiera que así hagan lo mismo los otros candidatos. O sea, soy un candidato limpio. Mi partido, por el que he sido invitado ahora, no tiene ningún caso de Odebrecht ni cosas por el estilo relacionadas a la corrupción. Si se refiere a Goyo Santos, no lo conozco, no sé ni el nombre del partido a que pertenece, creo que está detenido y no sé si estaba candidateando. Bueno, con respecto a la parte primera de la pregunta, efectivamente yo he pertenecido desde que ingresé a la Universidad San Agustín de Arequipa a los 16 años hasta la fecha a la izquierda llamada antes Unida y que desapareció. Es decir, soy un socialista nacido en el siglo XX, pero con ideas renovadas del siglo XXI, porque dialécticamente la sociedad cambia y también los fautores de esta realidad, los que queremos cambiar esta realidad, tenemos también que cambiar y adaptar nuestras ideas a esa realidad. Y para terminar, le digo que con Horacio justamente cofundamos el famoso UNIR, que se convirtió luego con otros partidos en Izquierda Unida, ¿no? Y actualmente, le vuelvo a repetir, nunca he cambiado partido y en el actual, donde soy invitado, no hay un acto de corrupción. Ningún dirigente ha tenido un proceso siquiera judicial, si no, yo no hubiera aceptado ir a ese partido como invitado. Muy bien, y hablando del siglo XXI, ¿no? El régimen de Hugo Chávez en Venezuela, que continúa el actual presidente Maduro, habla pues de un socialismo del siglo XXI que, dadas las evidencias, parecería otra implosión como la que ocurrió, digamos, en el bloque socialista en el mundo, ¿no? ¿Qué opina usted de ese discurso concretamente? Le informo de todo. En el mundo, efectivamente, en el siglo pasado, el socialismo llamado real, que lo encabezaba la Unión Soviética, no es que, como usted me preguntó, casi decayó, fue vencido por Occidente. Y de ahí nacen 4 bloques que manejan el mundo, 4 polos. Estados Unidos por un lado, la Unión Europea por el otro, la Unión Soviética por otro y China. Entonces ahora hay 4 polos y por eso esa figura del neoliberalismo que solo desde la caída del muro de Berlín la manejaba Estados Unidos, ahora está en discusión mundial. Con respecto a lo de Maduro, no candidateo por Venezuela, no lo conozco a Maduro, estoy en contra del autoritarismo de Maduro, pero ahora ante la opinión pública arequipeña y ante el mundo, declaro que el problema de Venezuela es Estados Unidos. Estados Unidos bloqueó económica, política y militarmente a Venezuela. Y está durando este país cerca de 6 años, en una crisis espantable, pero está durando, superviviendo. Si al Perú lo bloquea Estados Unidos, no duramos ni un mes. Así bloqueó a Cuba y hace días
le dijo al presidente Evo Morales, no quiero que seas presidente, y lo botó del cargo, ¿no? Entonces, el culpable del asunto de Venezuela, y que nos puede pasar a nosotros o a cualquier otro país, es el imperio norteamericano. Y por último, usted culpa del tema de la situación de Venezuela a Estados Unidos y no reconocería las culpas de los propios venezolanos, del propio Hugo Chávez, de su propia cúpula militar, de los actos de corrupción que se dan ahí, como en el mundo, cuando usted dice que el socialismo fue vencido por Occidente, tampoco reconoce ahí las propias contradicciones internas en estos regímenes socialistas, el autoritarismo y la corrupción que definitivamente ha habido y los líderes se han enriquecido. En fin, no tengo que argumentar más, o sea, no hay autocrítica, todo es culpa de Occidente y de Estados Unidos. Es que usted me preguntó de Venezuela, y no es que no reconozco. Si usted me da un minuto más. Le doy un minuto. La Unión Soviética, a quien critico por sus debilidades, cae por no haber aplicado las tesis ideológicas y doctrinarias en las que se basó. Se desvió. Ellos, los rusos y los chinos, nos hicieron creer a todo el mundo, especialmente a los jóvenes que teníamos 18 o 20 años, que estaban siguiendo los pasos del socialismo científico. Pero no lo aplicaron así, porque cayeron en eurocentrismo, dogmatismo y permitieron la colonialidad que todavía, moderna, implantaban otros países. Entonces, es culpa interna de la Unión Soviética, la burocracia soviética, y donde se encuentran ahora millonarios tan grandes como Estados Unidos, y que se han apropiado de las riquezas que hicieron las colectividades apoyadas en... O sea, se corrompieron. Se corrompieron. Hubo una corrupción. Por eso le estoy diciendo que nosotros, si usted me ha comprendido bien al comienzo, estábamos pues enamorados, imbuidos de ese socialismo y pecamos también de dogmáticos y sectarios, pero ya a la luz de la vida, a la luz de la realidad mundial, hemos despertado y por eso le he dicho, yo no le he dicho que soy un socialista del siglo XXI, como lo pregona de repente los venezolanos. Yo soy un socialista descolonial. Ahora, si eso quisiera que usted le explique, y me da tiempo, yo también se lo explico, ¿no? Un socialista descolonial. Muy bien. Bueno, volvemos un poco al Perú. Yo creo que la pregunta de Mabel sobre la autocrítica es una pregunta sumamente pertinente. ¿En qué sentido? Hace unos días yo mencioné pues que la izquierda no había aprendido a sumar, sino a dividir, y que en la izquierda se posicionó el pensamiento, el sueño del partido propio en cada dirigente, ¿no? Y cada vez que se podían unificar, hemos visto pues unidad izquierda, izquierda unida, unir, etcétera, diversas formas de intentos de unificar las fuerzas de izquierda que siempre terminaron en fracaso, ¿no? Eso significó al final de cuentas el reconocimiento de que no hay una sola izquierda, que hay una izquierda conservadora, una izquierda autoritaria, una izquierda radical, representada pues en su extremo y corrupta, que en su extremo está representada por Sendero Luminoso. Y hay una izquierda democrática, liberal, capaz de aprender, capaz de enseñar, que se pone desodorante, que ha sido acusada por la derecha de ser caviar, proterruca y todos los apelativos que normalmente acompañan a los discursos de la derecha. Pero hay una autocrítica con respecto a este asunto de los partidos atomizantes y atomizadores, con respecto a la imposibilidad de llegar a una alianza efectiva que deje de pensarse la izquierda en una oposición, en una piedra en el zapato, ¿no? Parece que estuviera diseñado, está en el ADN de la izquierda, el solamente pensar que pueden llegar a ser la piedra en el zapato de cualquier gobierno y nunca se han pensado a sí mismos como una opción de gobierno. Y eso creo que es una lástima porque, reitero, y eso es un convencimiento propio, para que un país tenga una política sana, tiene que tener una derecha sana y tiene que tener una izquierda sana. El problema está en que nuestra izquierda parece que sigue sufriendo de sarampión, de enfermedades infantiles, ¿no? Mire usted, haciéndole un rápido análisis, esto es una herencia que tenemos nosotros colonial. Desde que llegan aquí los españoles y desde que se van, vemos la siguiente figura. Los burgueses, es decir, los millonarios del Perú, los latifundistas anteriores, y luego los que no han llegado a ser ni siquiera burgueses porque no han desarrollado la industria, han tenido una fiebre, un romanticismo por el caudillismo. Nunca hemos tenido una burguesía ni un gobierno que defienda los intereses siquiera de la burguesía.
Y esa misma lacra la ha tenido también la izquierda, porque somos restos coloniales. Todos los países de Latinoamérica, para mí, desde mi punto humilde, somos restos coloniales. Hemos sido liberados en cierta manera políticamente con la famosa independencia que cumple 200 años pronto, ¿no? Pero en la subjetividad y en la mente de todos los peruanos nos ha quedado una lacra neocolonial. Pensamos como europeos, pensamos como los del norte, pensamos ahora como los rusos, y ahora todos los que estamos aquí tenemos siquiera un botón de los chinos o una camisa china, ¿no? Entonces, no es mal simplemente de la izquierda, es de toda la clase política y de la clase económica. Yo sueño, ansío, no solo una alianza de la izquierda, sino de su pueblo, porque nosotros representamos a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, a la clase media. Y también quisiera que haya una clase fuerte aquí de la derecha. No hay un partido fuerte de la derecha, hay caudillismo. Llámese Belaúnde, llámese los alcaldes, los gobernadores que ya quieren ser presidentes, ya quieren ser algunos papas, etcétera, etcétera. Ese caudillismo lo llevamos en la sangre. Y la corrupción en todos los poros de nuestra sociedad. Desde San Martín hasta el actual Martín hay corrupción. ¿Y qué decir de los alcaldes y los gobernadores? Que si me dieran una media hora, yo tengo datos para ellos, ¿no? ¿Solo media Muy bien, hora? muy bien. Yo creo que podríamos hablar Muy días bien. de eso. Medio día, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esther, lo que sí tiene la izquierda, aunque no tiene esa vocación por la unidad, ¿no? Lo que sí tiene la izquierda es esa reflexión sobre el país, su devenir histórico, en fin, las posiciones ideológicas. ¿Qué cosa es Perú Patria Segura? ¿Qué tipo de organización es? ¿Tiene una ideología? ¿Se ubica Un ideario. en la derecha, en la izquierda, el centro? Tú personalmente, ¿cómo es tu pensamiento en ese sentido? Bien, el partido Perú Patria Segura es un partido de centro-izquierda, no es un partido de centro-izquierda, y la principal preocupación de Perú Patria Segura es el ser humano, la dignidad del ser humano, ¿no? Esa es la ideología del partido, ¿no? La persona, el bienestar de la persona y la dignificación de la persona, ¿no? ¿Y eso cómo se plasmaría, digamos, desde el Congreso? Por ejemplo, ustedes piden una nueva constitución o no, el capítulo económico que tanto se menciona como el origen de las desigualdades que hay en el Perú, los privilegios. Seguimos con la minería como principal motor de la economía. En fin, en ese sentido, ¿qué plantean? A ver, el principal eje, como el nombre de nuestro partido mismo lo dice, ¿no? Perú Patria Segura, es la seguridad, ¿no? Es la seguridad, buscamos la seguridad y por eso es que nosotros queremos implementar esta ley del serenazgo, ¿no? Porque lamentablemente nuestra policía no se da abasto y también tiene ciertas deficiencias, ¿no? Y nosotros queremos implementar esta ley para la creación de la Escuela Nacional del Sereno, ¿no? Y unificarlo a nivel nacional, que sea un solo uniforme, que tengan los protocolos de accionar, porque lamentablemente en cada municipio tienen diversos uniformes y diferentes formas de accionar acorde a la autoridad de ese momento, ¿no? Y cambia de autoridad y también seguimos cambiando, ¿no? Las formas de actuar. Entonces nosotros queremos algo a nivel nacional unificado, haciendo un trabajo efectivo. Y en cuanto a la economía, ¿tú te ubicas dentro de las personas que impulsan el libre mercado como la gran solución, que el mercado es el que soluciona todos los problemas? ¿Piensas que el Estado tiene que tener participación en algunas actividades económicas estratégicas, control? ¿Qué piensas de cómo viene? Todos hablan de un modelo, de un piloto automático que desde la época de Fujimori se implementa como las grandes líneas económicas en el país. ¿A ti qué te parece? Mira, mi posición al respecto de las cuestiones económicas es que lamentablemente desde Fujimori está todo reglamentado en pos de beneficio de las grandes empresas y no para el empresario peruano,
¿no? Nace un empresario, un emprendedor, y al toque le caen con un montón de cosas y que no le permiten surgir. Solicitan que sea formal, pero con eso te atacan con todo y no puedes crecer. Entonces nosotros queremos un apoyo para el emprendedor social. Nosotros queremos apoyar al emprendedor social, a la emolientera de la esquina, ¿no? Que se le apoye y que tengan trabajos formales y que puedan tener acceso, ¿no?, a salud, a diversos programas que tiene nuestro gobierno, ¿no? Porque lamentablemente, como la minería, ¿dónde se va la mayor parte de utilidades? Para las empresas, para el extranjero. ¿Y nosotros qué? Solamente recibimos miserias y contaminación, ¿no? El eje, yo he entendido en tu discurso, ¿no? El eje es la palabra seguridad, el término seguridad, y has hablado insistentemente en el asunto del serenazgo. Claro, yo entiendo, la idea es de que yo, mi mujer, mis hijos, no, todas las personas que me rodean puedan circular por la calle sin temor a ser asaltados, a ser robados, etcétera. Pero ese es uno de nuestros problemas quizás más cotidianos, pero a la vez un problema grave, pero a la vez no es el principal problema, porque tenemos otro tipo de inseguridades, tenemos inseguridades laborales, tenemos feminicidios, tenemos choferes que no cumplen con las normas y que nos atropellan. Ahí no entra el serenazgo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, hablando de una seguridad más amplia, que no solamente hable pues del patrimonio personal de las personas, ¿no?, que no te roben, ¿no?, sino el asunto que también lo has mencionado de dignidad. O sea, ¿qué es lo que harías tú en una eventual, digamos, elección al Congreso para implementar precisamente esa dignidad? ¿En qué consiste para ti esa dignidad? En que se cierren las brechas, ¿no? Las brechas que tenemos en nuestro país, ¿no? Mismo viendo los colegios emblemáticos. Acá tenemos el Colegio Independencia Americana, que es un colegio que está muy bien implementado, ¿no?, con esta construcción que han hecho los colegios emblemáticos. Sin embargo, tenemos colegios que no son emblemáticos y que siguen siendo el colegio pobrecito, que sigue trabajando de forma rudimentaria, no implementados. Entonces nosotros queremos cerrar esas brechas, ¿no? Claro, es que lo que a mí me gusta, por ejemplo, es que pensar en seguridad es, por ejemplo, perder espacio público. ¿Cuántos parques en Arequipa tú conoces que no tengan rejas? Yo conozco muy pocos. ¿Cuántas urbanizaciones tú puedes desplazarte libremente ¿no? Hace un tiempo hubo un caso bien horroroso de los bomberos que trataban de ingresar a una urbanización porque había pues un problema de incendio con muertos y no podían entrar porque o no estaba el guachimán que cuidaba la reja o no había entrada posible para el asunto. Entonces, yo pienso que la idea de la seguridad debería ser redefinida también pensando en los espacios públicos, ¿no? Claro, tienes toda la razón del mundo. Ahora ya prácticamente no existen parques abiertos. Todo está enrejado, absolutamente todo. Y eso no es seguridad, pues. No, definitivamente no. La población se ve en necesidad y por eso andan enrejando todo, porque lamentablemente se vuelve un punto de encuentro de gente de mal vivir, ¿no? Y eso generan inseguridad. Claro, y por eso eso puede ser hasta prejuicioso, ¿no es cierto? Claro. Y hasta racista en algunos casos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque las urbanizaciones cerradas son no los pueblos alejados, ¿no? Entonces, mira, nosotros definitivamente, esta es una parte, ¿no?, de implementar esta ley para el sereno, ¿no? Esa es una parte, pero definitivamente en cuestión de seguridad es amplio, ¿no? No es solamente cuestión de serenazgo, también la Policía Nacional, Exacto, que no está efectuando bien su labor. Completamente Entonces, de acuerdo contigo, Esther, pero el tema está en que como pareciera ser que la palabra seguridad es una suerte de cajón desastre, donde entran muchas cosas y no se tiene clara la figura. ¿Quién es el líder de tu partido? ¿Quién sería el candidato en el 2021 si es que se animaran a presentar candidato en el 2021? Claro, nuestro líder político es Renzo Reyardo. Él sería el candidato, ¿no? Hasta ahorita, hasta el momento, él es el líder político, es el fundador de nuestro partido, ¿no? Que él sale de las fuerzas de la bancada fujimorista, si no me equivoco, ¿verdad? Él fue invitado
él no perteneció, fue a invitado la hora de en los el loros 2000. todos somos invitados y nadie pertenecía, ¿no? Bartra también dijo que nunca había pertenecido, creo que hasta Marta Chávez dijo que nunca había estado en el Partido Fujimorista, Claro, ¿no? pero hay una diferencia entre los congresistas que has mencionado y él, porque él ingresa, ¿no?, a las listas como invitado al Partido Naranja, y de ahí, en el 2013, él renuncia, ¿no? Ujú. Él renuncia, sale del partido y forma su propio partido porque no compartía los ideales, Entiendo. cosa que no ha hecho Bartra, cosa que no ha hecho todos los congresistas que tú has mencionado. Ellos simplemente se han ido y se han aliado a otros partidos, Sí, ¿no? un poco más En ahorita, cambio, Alberto él, Fujimori dice que también fue él, invitado. él ha creado su propio partido. Sí, muchas Muy bien. gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos con Guido del Carpio, número 1 en Somos Perú. Hablando de estas posiciones de los partidos, Somos Perú es un partido más bien limeño, ¿no? Y más ubicado a la derecha. ¿Cómo lo definen ahora para esta elección concretamente y para el papel que, por ejemplo, podrían jugar en un eventual congreso? ¿Cerca de qué otro partido estarían? ¿Cuál sería la posición, por ejemplo, frente al gobierno de Martín Vizcarra? Claro que sí. Somos Perú es un partido que tiene 22 años de fundación como partido nacional. Lo fundó Alberto Andrade Alberto Carmona. Andrade, sí. Si bien es cierto, hubo un periodo donde ha sido más conocido en Lima, en la capital, ya hace más de 7 años que venimos trabajando a nivel nacional. Quien les habla es militante en el partido. Hace 3 años que yo es el único partido donde yo me encontré cómodo. Es un partido de centro, no está ni a la izquierda ni a la derecha, tal como Andrade lo deseó cuando lo concibió el partido. Un partido muy democrático que nunca, a pesar de que hubieron algunos intentos familiares, un hermano que quiso tomarlo el partido mantenió la línea de Alberto Andrade, que era democráticamente este partido es de todos los que quieran militar en este partido. Actualmente nuestra presidenta, Patricia Liz Sotelo, viene haciendo un trabajo de hormiga a nivel nacional, tanto así que actualmente, al 2018, las últimas elecciones, somos la tercera fuerza política como partidos. Tenemos 110 alcaldías y una presidencia regional, que es la de Ancash, La Libertad. Somos el primer partido actualmente con autoridades con el mejor aprobación de ejecución de presupuesto, cosa que no pasa en Arequipa, que estamos en la cola ahorita. Lamentablemente ese presupuesto muy posiblemente regrese a Lima, tal como la ley está prevista. Entonces, ese trabajo hoy en día de este Congreso, Somos Perú, va a ser un trabajo pues de control, de fiscalización y seguir las reformas constitucionales, la reforma judicial, la reforma electoral también, que hay que hablarla para que entremos en un ordenamiento. Y bueno, si da tiempo, porque va a ser tan corto, ¿por qué no hablar pues de reforzar esta Constitución que hemos visto que está un poquito, no ha llegado pues a dar esa seguridad que todos esperamos, ¿no? Ha habido una fractura entre el poder legislativo, el poder ejecutivo. Entonces es importante reforzar la Constitución, la democracia y ejecutar todas estas leyes que han quedado, estas reformas que han quedado ahí pendientes. Y sí, un trabajo yo creo que va a ser fraccionado, pero si todos tenemos la voluntad, y me refiero a todos los partidos que van a ser parte de este nuevo Congreso corto, tenemos que pensar solamente en el Perú. No podemos estar pensando solamente como partido, yo soy el mejor o me voy a diferente. Tenemos que ir en esa línea de darle al Perú esa tranquilidad, esa seguridad y recuperar la confianza que se ha perdido políticamente. La mayoría de aspirantes a congresistas con los que hemos conversado y tal, efectivamente están dispuestos a renunciar a la inmunidad porque es un tema que ha sido demasiado polémico. Y muchos, no sé si la mayoría, pero muchos van también por reducir los excesivos sueldos, los privilegios, lo de la revocatoria no tanto. Ese parece ser un tema como consensual, más o menos. Pero hay otras cosas en las que sí hay diferencias. Por ejemplo, en lo que propugnan algunos partidos de realmente ir a una nueva constitución, o sea, en ese nuevo Congreso, ver la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para, sobre todo, dicen, reformar o cambiar completamente, mejor dicho, el capítulo económico, que es lo que hemos hablado ahorita. ¿Cuál es la posición de Somos Perú en ese sentido?
Nuestro partido, como está en nuestro diario, tal como está y accesible en nuestra página oficial, es un partido que defiende la economía de mercado. Podemos respetar las opiniones diferentes, pero el mundo hoy en día camina así. No tenemos que renunciar a Pero la mira lo parte que ha pasado social. en Chile, o sea, camina, pero no camina tan bien, ¿no? O sea, todos creían que Chile era el modelo de la economía neoliberal y que todo era fantástico, pero no era tanto, ¿no? Pero sí había, Mabel, ya corrientes fuertes de que era muy neoliberal. O sea, ahí tenían este sistema solamente de pensiones de FP que de alguna manera se ha exportado también acá al Perú, ya era excesivo. El tema de que los jóvenes estaban desempleados en Chile porque están endeudados, porque casi todos se endeudaban para poder hacer estudios, ha llevado pues a una asfixia. Es un extremo, es una política muy extrema. La política real debe ser hoy en día defender la economía de mercado porque creo que estamos, como lo decían grandes sociólogos, Talcott Parsons, tenemos que defender realmente también la meritocracia, el trabajo personal, lo que uno puede dar a la sociedad, pero sin dejar de lado el Perú, que es un país aún pobre, con un índice todavía grande de pobreza en muchas zonas del Perú, tiene que ayudar a esa gente. Para eso tenemos que reordenarnos y hemos perdido muchas cosas, comenzando el principio de autoridad, ¿no? Hemos visto desbalances también en el Perú económicos que no están siendo justos con todos los peruanos. Necesitamos realmente fiscalizar fuertemente todo el sistema, vamos a decir, económico, tanto del sector privado, que es excesivo, tanto como el sector público, que no están haciendo un trabajo real. Hay muchos actos de corrupción que lo sabemos hasta ahora, ¿no? De acuerdo. Les recordamos a los televidentes que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios, pueden enviarlos también a través del WhatsApp, que el número ya fue dado. Una pregunta, tú eres sociólogo o tienes estudios de sociología, digamos, en un ambiente tan interesante para la sociología como es París, ¿no es cierto? Tú eres criminólogo. Criminólogo, Y efectivamente. has sido policía judicial en Francia. Así Caray, ¿por qué no estabas en Perú Patria Segura? O sea, que tiene tanto sesgo hacia ese lado, ¿no? Bueno, es un partido nuevo, la verdad que le deseamos a la democracia peruana partidos limpios, partidos que trabajen por cosas importantes como es la seguridad también. Yo me identifiqué en Somos Perú porque realmente vi un trabajo de Alberto Andrade Carmona que no le dio el tiempo, la vida se nos fue rápido, pero no nos olvidemos que Alberto Andrade Carmona es quien realmente implantó el serenazgo en el Perú, Sí, con su poder obviamente solamente municipal. Creó esa fuerza claro, de orden. pero en realidad viene un poco de antes la propuesta, viene de Barrantes, ¿no? Claro. Pero la pregunta es, bueno, eso lo mencionamos a los candidatos de izquierda hace un momento, ¿no? De que la izquierda había aprendido muy bien a dividir, pero no a sumar. Pero la derecha tampoco ha tenido muy buen desempeño matemático en este caso, ¿no? Andrade sale de las filas del PPC, ha estado cerca de Acción Popular, inclusive tuvieron su propio, su alianza con Acción Popular en algún momento, es decir, el historial ha sido más o menos sinuoso, ¿no? Por eso, ¿cuál sería la participación de Somos Perú con un criminólogo hablando de seguridad ciudadana? Ya no solamente del tema del serenazgo, sino en general de la seguridad ciudadana, ¿no? Justamente, y gracias por la pregunta, Jorge. Quien habla ha tenido, pues, humildemente, la gratitud del partido de escuchar mi propuesta por, vamos a decir, la expertise que he podido lograr en el extranjero, el cual lo quiero dedicar al Perú por el tema de la inseguridad que está trayendo mucho dolor, ¿no? No solamente económico, sino hasta el punto de perder seres a veces por nada, ¿no? Y eso es irreemplazable lo que queda. Y necesitamos realmente trabajar, por eso yo hablo de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley existe y tiene su sistema, tiene su comisión nacional y es más, hasta regional. Acá existe un CORESEC que está prácticamente abandonado, ¿no? Es la verdad. Hay presupuesto para la seguridad ciudadana y tenemos Arequipa, una ciudad patrimonio UNESCO, una ciudad grande, importante como lo es, con un sistema de cámaras increíble. O sea, cualquier distrito de Lima está mejor equipado, tiene centro de monitoreo, Hay barrios que están mejor equipados que Arequipa. Que Arequipa como ciudad. Entonces, algo está fallando. Y esta ley en sí no es mala. Conceptualmente, teóricamente, analizándola como criminólogo, es una ley que se inspira de muchos países donde ha habido pues problemas de delincuencia excesivas, ¿no? Y tiene cosas interesantes, lo que pasa es que está
abandonada. Y como criminólogo, ¿tú tendrías la posición de votar a favor de una nueva constitución? Mira, es un tema al cual no hay que correr, hay que estar prestos para hacer en su momento ese deber importante, pero es un tema muy serio. Y por eso te lo pregunto. Es a un ti tema como muy serio profesional. porque yo pienso que sí, bueno, no tengo ese nivel de jurista que necesitamos llamar a los más grandes juristas nacionales que tenemos buenos y por qué en una participación también exterior de grandes juristas que tengan el modelo jurídico peruano, ¿no? Más, vamos a decir, menos common law, más vamos a decir, romano, el derecho como es Europa continental. Entonces, necesitamos llamar a todos esos sabios jurídicos para que trabajemos realmente. O sea, ¿sí votarías por una constitución bajo esos principios? Bajo esos principios yo creo que sí la necesitamos, pero va a tomar un tiempo. Obviamente queremos que sea no tan largo, pero este Congreso sí puede preparar algo, Muy bien. pero Muchas el que gracias. viene es el que tiene que Muchas realmente gracias. tomar las manos. Muy Gracias. bien. Ahora vamos a darles opción a una participación final para que puedan cerrar algún tema pendiente y dentro de eso también responder. Hay un par de inquietudes recurrentes en las redes, que es una sobre lo ocurrido con Julio Guzmán. Y bueno, para no centrarnos solo en ese tema, yo diría, estamos en esta elección todos los peruanos con la esperanza de renovar o por lo menos iniciar una renovación de la clase política. Por eso, para muchos que vieron en Julio Guzmán una posibilidad de renovación, ha sido un desengaño lo que ha sido denunciado, ¿no? Por la falta de integridad, que eso es lo principal para muchos peruanos que pensamos así, en un político, más allá de que tengan ideas de derecha o de izquierda que idealmente deben conversar y llegar a acuerdos y en algunas cosas ceder o no, en fin, ese juego político que debe existir para no irse a ningún extremo, pero sin integridad creo que no avanzamos nada. Entonces, su opinión respecto a eso, de seguridad también están preguntando, pero creo que ya Sí, han dado... se ha hablado suficiente. Sí, Un minuto. sí, sí. En el Perú, desde sus inicios, hay una retroalimentación entre los grupos de poder y los grupos políticos. Un solo ejemplo. Belaúnde se inicia en el año 1939, cuando su padre es nombrado embajador de México y luego de Estados Unidos. Luego él es diputado del 45, presidente del 63, presidente del 80, etcétera, etcétera. Hay una retroalimentación, pero como el neoliberalismo se está cansando y acabando, Guzmán es una especie de recambio que han hecho en el país. Y mire cómo son, ya no los neoliberales, sino los que los suceden a ellos, ¿no? Que yo les llamaría medios neofascistas, que están en el otro extremo de los terroristas de Sendero Luminoso. Entonces, para mí no hay ninguna opción con Julio Guzmán, una opción política, digo, ¿no? Además, está financiado por capitales, ya no de norteamericanos, sino grupos de poder israelíes. Su conducta es parte de esta opción neoliberal. Y no lo voy a criticar ya como persona porque toda Arequipa la conoce. Muy bien. Esther. Sí, Ya. ahí está. Ahí está. Ya. No, ya, No. ahí va. Muy bien, definitivamente Julio Guzmán ha decepcionado, ¿no? Porque todo político, y más si postula a ser presidente, debe ser intachable, porque si no, ¿cómo va a gobernar un país sin moral, sin ética, ¿no? Entonces, definitivamente no va. Para mí no va, ¿no? Nosotros nos estamos presentando porque tenemos una hoja de vida intachable, ¿no? No tenemos ninguna mancha de ninguna índole, ¿no? Entonces, no tenemos antecedentes de ninguna índole. Entonces, definitivamente me parece pésimo, ¿no? También lo que ha ocurrido con Mora, o sea, realmente deplorable. Y con varios en realidad. ¿No? Con Y varios, claro, porque si revisamos la lista, ¿no? De todos los candidatos, vamos a encontrar pues que hay muchas joyas ahí. Entonces, por eso yo insto a toda la población que revisen las hojas de vida. Definitivamente se tiene que revisar, porque ¿cómo vamos a elegir a personas que golpean a la esposa, que tienen denuncias por juicio de alimentos? O sea, realmente
indigna esa situación. Bien, tiempo. Adelante. Bueno, una vez más agradecer y exhortar al pueblo de Arequipa que el poder está en ustedes. El pueblo peruano tiene una gran oportunidad de renovar su clase política. Quien les habla es un rostro nuevo, uno más como ustedes, que sí se ha preparado, que sí ha sentido que era un deber, en mi caso, aportar de la manera más humilde, pero con bastante actitud, énfasis en este periodo tan importante. Por eso es muy importante votar con conciencia este 26, el poder está en ustedes, voten por partidos realmente que estén limpios y no lo que estamos hablando que ha decepcionado a este señor Guzmán, porque la calidad uno de un líder de un partido tiene que ser ante todo una persona humana que esté dispuesto a dar el ejemplo, y un delito de omisión tan grave no puede estar encarnando una cabeza el padre de la patria, el presidente de la República en un momento dado. Este 26 los invito a votar por Somos Perú, un partido limpio, y por Guido del Carpio, un arequipeño como ustedes, con el número 1. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Este ha sido el segundo café electoral. Vamos a tener un último este miércoles, porque la elección ya es el día domingo. Les recuerdo, han estado con nosotros Guillermo Ceballos Gámez, Democracia Directa, número 3. Esther Quispe Tapia, Perú Patria Segura, número 3 también. Y Guido del Carpio Rodríguez, Somos Perú, Partido Democrático Somos Perú, número 1. Elijan a alguien, pero elijan. No dejen de ir a votar. No marquen viciado nulo, que no ayuda a nada esta vez. Y visiten el Politiquén. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los candidatos que se han animado a venir. Qué bueno ha sido escucharlos. Muy bien.